¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a abordar el tema de la probabilidad de encontrar una muestra con ciertas características, como habíamos comentado. Eh, para, para revisar los conceptos, si recuerdan, cuando tenemos una distribución normal, si yo tomo muestras, la distribución de las muestras va a quedar más agolpada en torno al valor central, es decir, a la media. Entonces, la pregunta es, si esto es cierto, ¿qué pasa con la desviación estándar? Vamos a pensar un poco. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia va a haber entre la desviación estándar de la distribución normal de las frecuencias, que sería esta, ya la hemos visto esta gráfica, con la de la distribución muestral? La de la distribución muestral, si viéramos encima la gráfica, se vería así. Entonces, no sé si dan cuenta, pero no puede tener la misma desviación estándar que antes. Ahora tiene que estar más pequeña. Es decir, como los datos se agolpan más en torno al centro, entonces esta no sería la desviación. De hecho, la forma sería esta de aquí y ya no se va a llamar desviación estándar. A esto le vamos a llamar error estándar. El error estándar va a ser la distancia que hay desde la media poblacional hasta la media de la muestra. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el error estándar? Pues bueno, hay dos fórmulas. La primera es para cuando la población es infinita, una población muy grande. Simple y sencillamente va a ser la desviación estándar original, la de la curva roja, la de la distribución de frecuencias, dividida entre la raíz de n, donde n es el tamaño de las muestras, o de la muestra en este caso particular. Cuando yo tomo una muestra, va a ser una muestra de 5, y para calcular el error estándar de la distribución de las muestral, voy a dividir la desviación estándar entre la raíz de 5. Si fuera una población finita, es la fórmula muy parecida. La única diferencia es que tiene un factor de corrección de población finita, que es este elemento aquí, que simplemente se calcula por separado y se le multiplica al error estándar del formato anterior. ¿Cómo podríamos interpretar el error estándar? El error estándar podría ser que si yo estoy tomando una muestra y otra muestra y otra muestra, y en esos casos calculo un intervalo de confianza del 95%, en ese intervalo vamos a tener el 95% de las muestras. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver ahora un ejercicio. Para hacer este ejercicio, igualmente ya no vamos a utilizar el valor de Z. Z, si se acuerdan, era el número de desviaciones estándar desde la media a la cual está el valor de X. En este caso, T va a ser el número de errores estándar desde la media hasta la media muestral. Y T va a depender de los grados de libertad. Los grados de libertad, simple y sencillamente, vamos a asumir que son n-1. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que sea más visible. Primero quiero comparar dos ejercicios. Uno en donde estamos hablando de la distribución normal, la distribución Z, y en otro en donde estamos hablando de la distribución T. En este acá arriba, vamos a leerlo, dice, un ganadero tiene 350 vacas en ordeña, las cuales producen, a ver si lo puedo mover aquí, las cuales producen en promedio 31 litros diarios con una desviación estándar de 5 litros. Entonces, estas son las características de la
población de estudio. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al medir la producción de leche de una vaca, esta produzca más de 32.7 litros? Cuando estamos hablando de una vaca, estamos hablando de la distribución Z, porque yo voy a seleccionar un elemento y voy a ver cuál es la probabilidad de que ese elemento tenga ciertas características. En cambio, en el segundo ejemplo, ya no es igual. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al medir la producción de leche de 7 vacas tomadas al azar de la muestra, el promedio de esas 7 vacas sea de más de 32.7 litros? Como estamos hablando de un promedio de una muestra, entonces estamos hablando de una distribución muestral y por lo tanto lo vamos a utilizar la distribución T para encontrar esta probabilidad. Vamos a hacer el primer ejercicio, que es uno que ya ustedes saben hacer, más es repaso. Eso se va a resolver con la distribución Z. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la producción de leche de una vaca sea de más de 32.7 litros? Entonces, utilizamos la distribución Z, donde necesitamos X, mu y sigma. Las escribimos para que tengamos, sepamos qué buscar. Mu. Bueno, aquí importante es, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Esa es la pregunta. Si me preguntan la probabilidad, automáticamente me están preguntando Z. Entonces, los demás datos me los tienen que dar. La media es la media poblacional. La media poblacional en este caso es 31 litros. Entonces, ahí tenemos la media poblacional. La desviación estándar es también la desviación estándar poblacional, en este caso es 5 litros. Y finalmente, el valor que queremos asociar a la probabilidad. O sea, aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que suceda qué cosa? Que una vaca produzca más de 32.7 litros. Entonces es 32.7 el que queremos validar. Entonces, con esto podemos hacer nuestra gráfica. El valor que está a la mitad, la media, es 31. El valor que queremos probar es 32.7 y la pregunta es que sea 32.7 o más, por eso le ponemos una flechita. Si ustedes pueden sombrear el área pequeñita de aquí. Este es el área. Va a ser un área menor a 0.5 porque es un área pequeñita. Ok, entonces calculemos el valor de Z. Aquí sustituimos X es igual a 32.7, mu es igual a 31 y el sigma es igual a 5. Hacemos la resta, nos queda 1.7, dividimos entre 5 y nos queda 0.34. Este valor es el que vamos a buscar en la tabla. Vamos a la tabla. En la tabla buscamos 0.34. Nos va a dar 0.6331. Entonces, recuerden que en la tabla siempre encontramos la probabilidad de que sea menor a 0.34 o de que X sea menor a 32.7. Si queremos la probabilidad de que sea mayor, el lado derecho, entonces tenemos que hacer 1 menos 0.6331, que me daría la respuesta final, que es 3669. Ok, este ejercicio es un ejercicio normal como los que ya hemos hecho. Vamos a ver que cuando tomamos una muestra es exactamente el mismo procedimiento, es igualito. La única diferencia es que en vez de tomar la tabla de T, de Z, vamos a tomar la tabla de T. Y en vez de utilizar la desviación estándar, vamos a utilizar el error estándar. Vamos a verlo. Aquí estamos con cuál es la probabilidad de que la producción de leche de 7 vacas, cuando se le midan, estas produzcan más de 32.7. Ok, ¿qué nos están preguntando? Miren, como necesitamos calcular el error estándar implica que conozcamos n minúscula, es decir, el tamaño de la muestra, y n mayúscula, que es el tamaño de la población en caso de que se tenga y de que sea una población finita. Vamos a ir viendo parte por parte. Primero, la media y la desviación estándar es muy fácil, que la media ya la teníamos, era 31, y la desviación estándar es 5. El valor de la media muestral que queremos probar, X testada, aquí le falta una rayita, vamos a ponérsela.
de X testada. El valor de X testada es 32.7, lo mismo. Este es el valor que queremos asociar a la probabilidad. Entonces, me faltaría el tamaño de la n minúscula. N minúscula es el tamaño de la muestra. La muestra con la que vamos, a la que le queremos asociar una probabilidad. En este caso son 7 vacas. Aquí están, 7 vacas las que tienen que producir 32.7 litros. Y finalmente vemos si necesitamos el tamaño de la población. ¿De dónde se van a tomar estas 7 vacas? De estas 350. Como son menos de 100,000, se tiene forzosamente que calcular el tamaño de la, que considerar el tamaño de la población. Bueno, entonces, hacemos nuestra gráfica. Es igualita a la que teníamos antes. La media es 31, 32.7 y es mayor que. Vamos a calcular el valor de t. Primero, no hay problema porque es 32.7, el valor de X testada, y menos 31, que es la media, pero el valor del error estándar no lo tenemos. Entonces, vamos a calcularlo. Voy a calcular aquí, voy a borrar esto, y voy a poner aquí el cálculo del error estándar. El error estándar se calcula con la fórmula de población finita. Necesitamos este corrector porque solamente tenemos 350 vacas. Entonces, sustituimos los valores, 350 menos 7, 350 menos 1, y aquí va 5 sobre raíz de 7, y resolviendo, haciendo la aritmética, nos queda 1.874. Bueno, confío que en este procedimiento, si alguno tiene alguna duda, le puedo poner pausa y lo intente hacer por su cuenta. Eso es aritmética básica. Este es el error estándar y este es el que sí vamos a poder sustituir aquí. Ahora sí, simplificar esto es aritmética sencilla. Sería 1.7 sobre 1.874. Y finalmente esto nos da 0.907, que es lo que finalmente vamos a buscar en la tabla. Ahora, vamos a aprender a buscar en la tabla. ¿Cómo se busca? Bueno, es importante que sepan que vamos a necesitar un valor que se llama los grados de libertad. Los grados de libertad son simple y sencillamente n minúscula menos 1. 7 menos 1. Siempre va a ser igual. Si vas a buscar los grados de libertad, es n menos 1. Entonces, esos grados de libertad son los que voy a utilizar en esta columna. Esta columna significa grados de libertad. Entonces, ¿cuál va a ser n menos 1? Los grados de libertad son 6. Es este valor de aquí. Voy a poner un circulito. ¿Qué significa? Miren, cada una de estos renglones equivale a una tabla de distribución. Así como antes usábamos la tabla de distribución normal, pues ahora tendríamos que utilizar una tabla de distribución diferente dependiendo del grado, los grados de libertad. Si tengo un grado de libertad, utilizaría esta tabla. No es una tabla, es un renglón, pero equivale a utilizar toda una tabla. Podríamos aquí, en vez de poner nada más estos pocos porcentajes, poner más. Pero este es el único renglón que vamos a utilizar si tuviéramos un grado de libertad. En este caso tenemos 6 grados de libertad. Lo único que vamos a utilizar es este renglón de aquí y nos vamos a olvidar de todo lo demás. Permítame un segundo. Bueno, pues para hacer esto vamos a aprender a utilizar la tabla de distribución T. Mencionamos que tenemos los grados de libertad. La columna donde vamos a ver los grados de libertad es esta de aquí. Y prácticamente cada uno de los renglones va a representar una tabla. Así como antes tenías la tabla de distribución normal y era la única que utilizabas, aquí por cada, dependiendo del número de grados de libertad que tengas, vas a utilizar un renglón diferente de esta tabla, pero es como si utilizaras una tabla distinta. Entonces, si en este caso nosotros tenemos 6 grados de libertad, que sería este, la columna que vamos a utilizar
perdón, el renglón que vamos a utilizar es exclusivamente este. Nos vamos a olvidar de todo lo demás. Una vez que ya escogí ese renglón, porque yo sé que esos son los grados de libertad, los demás ya no me preocupan ni los observo. Ok, en este renglón vamos a buscar el valor de t que necesitamos. Fíjense, anteriormente en la tabla de Z, adentro teníamos los valores de la probabilidad. Aquí no. Aquí en la distribución T, la tabla adentro tenemos los valores de T. Es decir, aquí vamos a buscar el resultado de la fórmula en vez de buscarlo en las orillas. Entonces, nos salió 0.907. Vamos a buscar el valor más cercano. En este caso tenemos uno muy, muy cercano, que es este 0.906, pero no siempre. Puede haber alguno que esté justo en medio y tengamos que encontrar, o casi en medio, y tenemos que ver cuál es el más cercano. Pero en este caso está sencillo porque es 0.907. Entonces, si este es nuestro valor, la probabilidad que le corresponde sería esta acá. Es importante que esté claro que no se utiliza igual que la tabla de Z. En la tabla de Z buscamos Z en las orillas y adentro encontramos la probabilidad. Aquí buscamos adentro el valor de T y afuera, en la primer columna el primer renglón de títulos, el valor de la probabilidad. Entonces, bueno, pues ya encontramos que la probabilidad de que T sea menor a 0.906 es 0.8. Fíjense cómo otra vez es menor a T. Es decir, vamos a verlo en nuestro ejercicio. En este caso, el valor de P es 0.800. Pero, si vemos nuestra gráfica, este es menor a 0.907 o menor a 32.7. Si queremos que sea mayor a 32.97, como nos está pidiendo aquí, nos pide cuál es la probabilidad de que la producción de leche de 7 vacas produzcan más de 32.7 litros en promedio. Y este va a ser 1 menos 0.800, lo mismo que en el caso anterior, es 0.2.